Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula número 3 correspondiente a esta sección del concepto de resonancia. En la presente cápsula vamos a adentrarnos en lo que es de por sí el concepto de resonancia y vamos a tocar ciertos parámetros que son necesarios para comprender a la totalidad y de manera cabal el concepto de resonancia orgánica como tal o en sí. Recordando que en la clase pasada hicimos una revisión breve de todos aquellos conceptos relacionados con los enlaces químicos y pusimos el énfasis en aquellos enlaces que se encontraban polarizados, ¿cierto? Bueno, el hecho de que algunas moléculas orgánicas contemplen dentro de su estructura molecular o dentro de su estructura orgánica ciertos elementos que tengan más electronegatividad que otros elementos y que también tengan en su estructura momentos dipolares específicos y determinados, a los químicos los llevó a generar y a establecer cargas formales en aquellos átomos que participan dentro de una molécula específica y que tengan una cantidad de enlaces anormales. ¿Por qué hablar de cantidad de enlaces anormales? Recuerden que nosotros en la tabla periódica o sistema periódico encontramos a los elementos químicos clasificados de acuerdo a sus electrones de valencia y recordando que los electrones de valencia son aquellos o aquellas partículas subatómicas encargadas de la formación de los enlaces químicos. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, al carbono que está en el grupo 4, que tiene 4 enlaces de valencia, eso nos hace pensar a nosotros que el carbono puede formar 4 enlaces con cualquier elemento químico que se le enfrente o con el cual reaccione, ¿cierto? Sin embargo, en muchas moléculas orgánicas nosotros podemos encontrar el carbono no con 4 enlaces, sino que en alguna molécula orgánica podemos encontrarlas con 3 enlaces o podemos encontrarlo con 2 enlaces. Lo mismo pasa con diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, el nitrógeno, que es del grupo 5, tendería a tener 5 electrones de valencia de por sí y por lo tanto podría formar 3 enlaces de acuerdo a estos electrones solitarios que nosotros podemos encontrar en su estructura. Sin embargo, hay veces que nosotros encontramos el elemento de nitrógeno en una estructura molecular con enlaces anormales, es decir, que en vez de tres enlaces que normalmente forma, el enlace de nitrógeno podría estar formando 4 enlaces o podría estar formando 2 enlaces dependiendo de la estructura que esté formando, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con los diferentes tipos de elementos químicos que están en la molécula orgánica, recordando que los principales son nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre, ¿cierto? Entonces, debido a la evidencia y debido a la observación que los científicos tuvieron en su momento para percibir esta cantidad de enlaces anormales que se producen dentro de una molécula orgánica a propósito del momento dipolar y de que la estructura presente polaridad, formaron un sistema o, en otras palabras, crearon un formalismo para seguir el paso a aquellos electrones que se encargan de la formación de enlaces dentro de una molécula. ¿Por qué idearon este formalismo? Debido al mismo motivo que hemos estado hablando desde el inicio de la cápsula, que tenemos elementos químicos que en algunas estructuras o en algunas moléculas tienen enlaces químicos anormales, hablando en cuanto a cantidad de enlaces, ¿sí? Ahora bien, este formalismo de aplicarles cargas, entre comillas, eléctricas a aquellos elementos químicos que tengan enlaces anormales en su estructura, nos hace pensar a nosotros que son cargas eléctricas de por sí. Pero, tal como se les dijo en la definición de esto, las cargas formales que se le asignan a aquellos átomos que tienen enlaces que son anormales, hablando en cuanto a cantidad, no es una carga iónica real, no es, por así decirlo, no es una carga parcial como como lo que teníamos en las moléculas polares, es decir, no formamos el delta más y el delta menos que vendría simbolizando la carga real eléctrica que tiene una molécula polar debido a la distribución asimétrica de los electrones en torno al enlace químico.
En este caso, las cargas formales solamente es un método para seguir el paso de los electrones en una estructura determinada y es una carga ficticia, es decir, no una carga real, no tiene electricidad de por sí, solamente un formalismo para ver qué sucede con dichos electrones en aquellos átomos que no tienen los enlaces formales, ¿sí? Tal como lo introducimos al principio. En la tabla, acá en la tabla número 2, nosotros podemos ver y podemos comparar las formas en que yo pueda encontrar a los diferentes elementos químicos, a las formas normales que nosotros podemos encontrar a los diferentes elementos químicos de acuerdo a su cantidad de enlaces formados. Nos damos cuenta que el carbono se puede presentar como un carbanión, un carbacatión, un radical libre. Y dentro de estas tres clasificaciones del carbono, de acuerdo a la cantidad de enlace que nosotros estemos formando, el carbono le asignan diferentes tipos de cargas formales. Recuerden que las cargas formales es solamente un formalismo para ver qué sucede con esos electrones. Al igual que el nitrógeno, que en este caso con 4 enlaces estaría simbolizado con una carga formal positiva, con 2 enlaces estaría simbolizado con una carga parcial negativa y sucesivamente con el oxígeno, azufre y fósforo también. Es necesario y de mucha utilidad para nosotros aprendernos de cierta manera, por no decir memorizarnos, las formas principales en las cuales nosotros podemos encontrar a los diferentes tipos de átomos en una estructura atómica, porque se nos va a aligerar el trabajo de cierta manera y va a poder hacer mucho más expedito el análisis de una molécula orgánica como tal, ¿sí? Pero si por X motivo uno no es de memorizar y prefiere aprenderle el mecanismo de cómo asignarle la carga formal a un átomo específico, tiene que mirarlo desde la siguiente perspectiva. Analicemos el siguiente ejemplo. El sulfóxido de metilo, por ejemplo, es un disolvente o un solvente orgánico que se usa para preservar células vivas en distintas muestras. Como nosotros vemos, la estructura del sulfóxido de dimetilo está conformada por dos metilos que se unen a un átomo de azufre que a su vez está enlazado con un átomo de oxígeno que, mediante la observación que nosotros podemos realizar, es que el oxígeno tiene una carga formal negativa, mientras que el azufre tiene una carga parcial positiva. Recuerden que las cargas parciales hacen referencia a enlaces anómalos. Es decir, nosotros tenemos que el azufre, que es del grupo 4, del grupo 6, perdón, debería formar 4 enlaces, pero en vez de estar formando 4 enlaces, está formando 3 enlaces y eso ya es anómalo para un átomo de azufre, tal como sale en esta parte de la tablita que nosotros analizamos recién, ¿cierto? Y que por ende, al tener esa cantidad de enlaces anómalos o anormales, el azufre tiene o debe tener una carga formal positiva para que coincida la cantidad de electrones de valencia que tiene individualmente el azufre con la cantidad de electrones que está generando el enlace con los dos grupos metilos que tiene a su costado y el oxígeno que tiene hacia arriba. Para poder determinar esta carga formal, nosotros debemos pensar la siguiente forma. Debemos pensar de la siguiente forma. El azufre, ¿cierto? El azufre pertenece al grupo 6, por lo tanto debería tener 6 electrones de valencia. Y por su parte, el azufre también debería formar 4 enlaces. Para poder analizar la carga formal, nosotros tenemos que identificar a este átomo de azufre como un átomo individual, es decir, que no tiene conexión con el oxígeno ni con los dos grupos metilos. En primera instancia, nosotros diríamos que el azufre tiene 6 electrones de valencia debido a que pertenece al grupo 6. Sin embargo, de esos 6 electrones de valencia, el azufre solamente está ocupando 1, 2, 3 electrones de valencia, debido a que está formando 3 enlaces, 2 enlaces lo está formando con los grupos metilo y un enlace con el grupo oxígeno. Muchos estudiantes dicen que piensan que en vez de estar compartiendo o formando enlaces con 3 electrones, el azufre está formando enlaces con 6 electrones, pero no es así, porque recuerden que estos enlaces que están formando el azufre se compone de un electrón del azufre con un electrón del oxígeno, un electrón del azufre con un electrón del carbono, un electrón del azufre con un electrón del carbono. Por lo tanto, los electrones que se comparten en los enlaces siempre va a ser la mitad de lo que uno tendería a pensar. Los dejo como dato para que no se equivoquen.
Y también hay que tener en cuenta que el azufre no está compartiendo dos pares de electrones. No está compartiendo dos electrones. Fíjense, tiene un par electrónico solitario. Es decir, también se registran los electrones que no se comparten. De esta manera, nosotros podemos operar los dígitos que tenemos ahí algebraicamente o matemáticamente, mejor dicho, y podríamos decir que el azufre tiene una carga en específico, 6 menos 5 da más 1. Entonces nosotros podríamos decir que el azufre tiene una carga formal de más 1. Lo mismo tendríamos que analizar para el oxígeno, debido a que el oxígeno también es del grupo 6, ¿cierto? Y tendría que formar dos enlaces normalmente. Eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de toda la química orgánica que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? El oxígeno de por sí, cuando está con carga 0, debería estar con dos enlaces. Esto es lo normal, a diferencia del azufre, que lo normal es que estuviera con 4 enlaces, con 2 enlaces dobles o 4 enlaces simples repartidos entre sus vértices, por así decirlo. Sin embargo, vemos que el oxígeno en este tipo de compuesto, o en este compuesto que es el sulfóxido de dimetilo, el oxígeno no está con los dos enlaces que normalmente lo encontramos, sino que está con un solo enlace. Al tener un solo enlace, eso ya cabería dentro de la anormalidad que nosotros estamos hablando para poder fomentar o para poder aplicar el tema de las cargas formales dentro de una molécula orgánica. Y es por eso que nosotros debemos pensar de la misma forma que pensamos con respecto al azufre. El oxígeno lo tenemos que mirar individualmente y decimos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, tiene 6 electrones para poder formar enlaces. De esos 6 electrones, en este caso, el oxígeno solamente está ocupando uno, porque forma un enlace con el azufre. Recordando que ese enlace se forma por un electrón del oxígeno y un electrón del azufre. 1. Pero observamos que el oxígeno también tiene muchos pares de electrones que no están siendo compartidos. ¿Cuántos son en este caso? Son 2, 4, 6. Son 6. Cuando tenemos estos dígitos despejados, nosotros podemos comenzar a operar matemáticamente estos dígitos y podemos darnos cuenta que 6 menos 7 nos da menos 1. Entonces, en este caso, el oxígeno tendría una carga formal de menos 1. Si nosotros pensamos en los carbonos para analizar y para no dejar cabos sueltos en este tema, veamos qué carga formal tienen los dos carbonos. Los dos carbonos tienen la misma cantidad de enlaces y pertenecen al mismo tipo de carbono, claramente. Por lo tanto, el carbono debería tener 4 enlaces de valencia. De esos 4 enlaces de valencia está ocupando 1, 2, 3, 4 átomos, es decir, está ocupando todos sus electrones de valencia para formar enlaces y no tiene ningún par solitario de electrones. De esta manera nos damos cuenta de que ambos carbonos de los grupos metilos están sin carga formal debido a que tienen sus enlaces normales, por así decirlo. Es decir, sus carbonos están siendo tetravalentes, están formando 4 enlaces por separado o distintamente, ¿sí? Eso en específico, chicos, es la carga formal. Es un formalismo que se tiene en química para darle seguimiento y para estudiar el movimiento electrónico, ojo, movimiento electrónico dentro de una molécula orgánica. ¿Por qué toqué el tema del movimiento electrónico? Porque recuerden que si nosotros estamos hablando de una molécula apolar, como es el caso del dimetilsulfóxido, como lo podemos estar viendo en este mapa de potencial electrostático, donde el rojo nos explica el exceso de electrones, lo cual viene de la mano con los electrones que están no enlazados en el oxígeno y de cierta manera también recae sobre la carga formal. Y en contraparte de este sector rico en electrones, tenemos un sector pobre en electrones simbolizado con el color azul. Pero bueno, este exceso y este déficit de electrones se da debido a que los electrones tienen movilidad dependiendo de cómo se distribuya, si es simétrico o asimétrico, dependiendo si es polar o polar. El tema de esta distribución asimétrica ya nos hace pensar a nosotros que los electrones se mueven. Y si se mueven, quiere decir que están más cerca de un átomo que de otro. Es decir, los electrones tienen movimiento a través de los enlaces. Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que sigue. Ahora, si a ustedes no le quedó muy claro el tema de la carga formal, podemos verlo en el siguiente ejemplo, que es un ejemplo que se repite bastante en el mundo de la química orgánica y en la química inorgánica en general, que es cuando tenemos el ion hidronio. El ion hidronio es cuando el agua, que es anfótera, está actuando como una base, ¿cierto? Y se enfrenta a un ácido que le dona un protón, por así decirlo.
y forma este ion hidronio denominado H3O. Como sabemos, en este caso el oxígeno tendría que ir al medio, los hidrógenos tendrían que estar junto con el oxígeno, y nosotros nos damos cuenta, y nosotros nos vamos a estar dando cuenta que el oxígeno tiene enlaces anormales porque no tiene los dos enlaces que tenemos aquí arribita, sino que tiene tres. El oxígeno que tiene tres el oxígeno que tiene tres enlaces, como en el caso del hidrógeno, podríamos verificarlo de la siguiente manera. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿cierto? De los 6 está ocupando 3 y tiene 2 electrones desapareados. Estos 2 electrones desapareados, chicos y chicas, es lo que llegan o es lo que conforman, por así decirlo, la carga formal dentro del oxígeno. Si operamos esto matemáticamente, nos damos cuenta que 6 menos 5 es igual a más 1, que corresponde a la carga formal que tendría este oxígeno de acá. Como primer punto de vista, hay que tener en cuenta las cargas formales para darle seguimiento a los electrones dentro de un enlace químico. En general, para poder introducir el tema de la resonancia, nosotros tenemos que tener en cuenta el siguiente mapa conceptual que nos resume de cierta manera todo lo que nosotros hemos hablado durante la cápsula 1, la cápsula de aprendizaje número 1, y lo que nosotros hemos estado hablando en esta oportunidad en el inicio de la cápsula 2. Nosotros sabemos que las moléculas orgánicas y los enlaces químicos pueden ser descritos a través de la teoría del enlace valencia, que utilizan orbitales híbridos sp3, sp2 y sp respectivamente para describir la forma y la geometría que va a tener una molécula orgánica, ¿cierto? Sabiendo que el sp3 es una tetraédrica, sp2 una trigona plana y sp es una lineal, y sabiendo que el sp3 se encarga solamente de los enlaces sigma simple, sp2 solamente contempla el enlace sigma y un pi de los enlaces dobles, y en sp se contempla, por así decirlo, la presencia de un enlace sigma y 2pi en enlace triple. También tenemos que las moléculas orgánicas, los enlaces químicos, más bien los enlaces químicos, se forman debido a que los átomos individualmente se combinan para buscar la estabilidad y así cumplir con la regla del octeto y con la regla del dueto que nosotros tenemos en la química. Recordando que la regla del octeto dice que un átomo logra la estabilidad cuando en su capa de valencia, es decir, la última capa o la capa más externa donde se alojan los electrones, está completa con 8 electrones, alcanzando así la estabilidad del gas noble más cercano, ¿cierto? Y la regla del dueto, que solo corre para el litio, berilio, sodio y también hidrógeno, nos dice que la última capa de estos elementos tiene que estar con su máxima cantidad de electrones ocupados, es decir, con 2, alcanzando la estabilidad del gas noble más cercano denominado helio. Respecto a la regla del octeto y la regla del dueto, nosotros podríamos simbolizar la formación de enlaces químicos a través del apoyo que nosotros tenemos mediante la estructura de Lewis, que básicamente simboliza el símbolo de, valga la redundancia, el símbolo químico del elemento en cuestión con los electrones de valencia que este elemento tiene, simbolizados por puntos. Recordando que el sistema periódico, que en el sistema periódico los grupos en los cuales se clasifican los diferentes elementos químicos nos dicen de cierta manera o de manera directa en la presencia de cuántos electrones de valencia tiene cierto átomo. De esta manera, los átomos del grupo 1 tienen un electrón, del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia, del 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Ahora bien, cuando formamos estos enlaces químicos para lograr la estabilidad, hay un factor predominante dentro de la formación de este enlace químico que a la final nos va a decir si el enlace químico se va a formar mediante la compartición de electrones o mediante la transferencia de electrones. El factor que está implícito en la formación de enlaces químicos y en la distribución que va a tener los electrones alrededor de este enlace es el factor periódico, por así decirlo, o la propiedad periódica denominada electronegatividad, que se define como la tendencia que tiene un determinado elemento químico a traer los electrones del enlace que está formándose ese elemento químico hacia su mismo núcleo, ¿sí?
De esta manera podemos tener dos tipos de enlaces químicos principales. El primero, que ocurre gracias a una diferencia enorme de electronegatividad denominado enlace iónico, que se caracteriza por la transferencia de electrones debido a esta diferencia grande de electronegatividad. Y por otra parte tenemos los enlaces químicos que se forman mediante la compartición de electrones y que se deben a una diferencia de electronegatividad nula o baja, ¿cierto? En el caso cuando ocurre esta diferencia muy grande de electronegatividad y ocurre esta transferencia de electrones en esos tipos de elementos, vamos a estar formando un enlace iónico cuya principal característica es que el enlace iónico forma compuestos mediante la atracción electrostática que van a experimentar los elementos que forman dicho enlace. Recordando que ocurre una transferencia de electrones y como hay una transferencia de electrones va a ocurrir la formación de un catión y de un anión respectivamente, los cuales se van a atraer electrostáticamente debido a su carga opuesta, ¿cierto? En cambio, cuando teníamos esta compartición de electrones, podía ser equitativa o podía estar, o esta compartición puede estar tendiendo hacia un elemento en particular. En el primer caso, cuando teníamos que los electrones se compartían de manera equitativa, es decir, la distribución electrónica era simétrica a lo largo de todo el enlace, estamos hablando de elementos o de compuestos que son polares, que se caracterizan por tener una distribución simétrica de los electrones en el enlace, tal como dije, que también se caracteriza por tener una diferencia nula o baja de electronegatividad, como es el caso de todas las moléculas diatómicas, o es el caso del enlace CH, el enlace CN, entre otros, y que también se caracteriza por la formación, porque no se forman densidad de carga, no hay cargas parciales dentro de los elementos que forman este tipo de enlace. Y el último tipo de enlace que se considera una variante del enlace covalente es el enlace covalente polar, que se caracteriza porque sus electrones de enlace no se distribuyen de manera simétrica a lo largo del enlace, sino que tienden a estar más cerca del elemento más electronegativo. Recuerden que en este punto los enlaces covalentes polares se forman debido a que existe una diferencia no tan considerable, no tan grande de electronegatividad, pero que sí existe, que sí hay una diferencia de electronegatividad. Debido a esta diferencia de electronegatividad, los electrones de enlace no van a estar distribuidos a lo largo del enlace simétricamente, sino que van a tender a estar más cerca del elemento más electronegativo y más lejos del elemento menos electronegativos. Por lo que en estos tipos de enlaces es común encontrar polos opuestos, es decir, polos eléctricos o polos con densidad eléctrica opuesta, un polo positivo que simboliza la presencia o el déficit de electrones cerca de ese átomo, y una carga parcial negativa que simboliza el exceso electrónico, el exceso electrónico cerca de ese átomo. Y gracias a este tipo de enlace es que los científicos, los químicos en general, decidieron seguirle el paso a los electrones dentro de las moléculas orgánicas para ver cómo se comportaban, y es por eso que se crea el formalismo de la carga formal para seguirle el paso derechamente a estos electrones y no perderlos de vista y ver qué pasó al final con estos tipos de electrones. A grandes rasgos, esto es lo que nos da la base sólida para poder enfrentar el tema que a nosotros nos compete ahora, que es la resonancia, tal como sale en esta diapositiva. El hecho de que exista una deslocalización electrónica, es decir, el hecho de que no hay una distribución simétrica, el hecho de que exista una diferencia de electronegatividad y el hecho de que exista la generación de cargas parciales negativas y positivas dependiendo del caso, implica que hay una deslocalización electrónica debido a este movimiento electrónico que se da en base a la electronegatividad de los átomos que forman una molécula o un enlace químico. Y esta deslocalización electrónica de por sí se refiere al movimiento de los electrones que ocurre dentro de la molécula. Entonces, como primer punto importante para afrontar el tema de la resonancia, entender que los electrones dentro de una molécula orgánica, ojo, los electrones tanto de enlace como los electrones que no están participando en un enlace, es decir, aquellos electrones no enlazantes, tienen movimiento dentro de una estructura orgánica. Esto hay que recordarlo con mucha, pero con mucha importancia y no se les debe olvidar debido a que es el factor principal del fenómeno que vamos a analizar ahora, que se llama resonancia.
Entonces, cuando ocurre este tipo de movimiento electrónico dentro de una molécula orgánica, nosotros nos encontramos con el siguiente acontecimiento. Nos encontramos que gracias a este tipo de movimiento electrónico nosotros no vamos a poder representar a la molécula que nosotros que nosotros vamos a estar analizando en base a una sola representación de Lewis, sino que esta molécula que experimenta deslocalización electrónica gracias al movimiento de los electrones de enlace y no enlazantes, hace que esta molécula en cuestión tenga más de una o más de dos estructuras de Lewis que son válidas para explicar la estructura de lo que nosotros estamos analizando en el caso. Para poder introducir este tema, pongámonos en el siguiente ejemplo y veamos la siguiente molécula. Nosotros analicemos el caso del ion acetato. El ion acetato es aquel ion que proviene del ácido acético, que es el ácido del vinagre, es CH3COH, ¿cierto? Que se da cuando reacciona con una base, básicamente, valga la redundancia, y se produce lo siguiente. Cuando el ácido acético reacciona con una base, el ácido de por sí, por su característica principal, va a donar el protón, que en este caso vendría simbolizando el átomo de hidrógeno que está acá, ¿cierto? Y vamos a obtener este tipo de ion. Este ion de acá es el acetato. Nosotros tenemos que el acetato se puede ser representado a través de estas dos estructuras, las cuales son válidas para explicar el acetato. Como bien saben, aquí el acetato tiene una carga negativa, una carga neta negativa, es decir, esta carga es una carga eléctrica de por sí y es una carga iónica. Y nosotros observamos que en estas dos representaciones de Lewis respecto al acetato, evidenciamos que de por sí cumple con esta aparición de la carga iónica negativa, que en el caso de la estructura de la izquierda la tiene en el oxígeno de abajo y en el caso de la estructura derecha la tiene en el oxígeno de arriba. Pero si nosotros simbolizamos de esa manera el acetato, podemos responder cuál oxígeno es cuál, podemos responder en qué oxígeno va específicamente la carga formal, es decir, si está correctamente puesta aquí abajo, en el oxígeno de aquí abajo, o está correctamente puesta en el oxígeno de aquí arriba. Y podríamos responder con estos conceptos que yo les estoy diciendo, que son básicos y que son superficiales hasta el momento. ¿Cuál es la molécula real entre estas dos representaciones del acetato? La verdad es que no podríamos responderlo con seguridad, pero sí podríamos responder con seguridad lo siguiente. Nosotros podríamos decir que en base a investigaciones que se han realizado, tenemos demostraciones y tenemos también evidencia de que los dos oxígenos de este acetato, tanto el oxígeno superior como el oxígeno inferior, son similares, son idénticos, es decir, no tienen ninguna característica distinta. Tienen la misma longitud de enlace y también tienen la misma carga eléctrica en ambas estructuras. Por lo tanto, respondiendo a la primera pregunta, nosotros podríamos decir que ambos oxígenos son idénticos. ¿Y en qué oxígeno va la carga formal? Bueno, básicamente nosotros podríamos decir que la carga formal podría ir en los dos oxígenos debido a este movimiento electrónico que nosotros estamos hablando aquí arribita y que es responsable del movimiento electrónico de estos enlaces de estos electrones de enlace que están acá en el doble enlace y en los pares electrónicos no enlazantes. Respondiendo a la última pregunta, nosotros preguntamos cuál es la molécula real. Y la verdad es que ninguna de estas dos moléculas es la real del acetato. Cuando nosotros nos encontramos con este fenómeno, que gracias a la deslocalización de los electrones de enlace y los electrones no compartidos, ocurre este movimiento electrónico, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con el fenómeno de que la molécula real, o de que esa molécula que experimenta el movimiento electrónico, no va a ser correctamente simbolizada por una sola estructura de Lewis debido a este movimiento, sino que va a tener más de una estructura de Lewis, como lo que nosotros estamos verificando aquí en el caso del ion acetato, ¿ya? Pero en la realidad, la molécula que va a existir y que se va a presentar aquí en la realidad
no va a ser ni de la izquierda ni tampoco la molécula de la derecha, sino que va a ser una molécula que comparta o que tenga características de ambas representaciones, debido a que ambas representaciones son representaciones válidas que se dan gracias al movimiento o gracias a la deslocalización electrónica de los electrones de enlace y los electrones que no están participando en el enlace pero que están en la molécula, denominados electrones no enlazantes. Cuando nosotros nos encontramos con este fenómeno de que una estructura se puede representar por dos o más estructuras de Lewis, nos encontramos que todas estas estructuras que representan una porción de la molécula real se denominan estructuras resonantes, y que su única diferencia, y la única diferencia de estas dos estructuras, denominadas estructuras resonantes, es que difieren solamente en la posición de los electrones del enlace pi en los electrones no enlazados. Fíjense, en la estructura de la izquierda, los electrones del enlace pi, ¿cierto?, se encuentran en el oxígeno superior, mientras que en la estructura de la derecha, los electrones pi se encuentran en el oxígeno inferior. Esa es la primera diferencia entre las estructuras resonantes. Y la siguiente estructura resonante, y la otra diferencia de las estructuras resonantes, es que también difieren en sus electrones no enlazados. Fíjense, en la molécula de la izquierda, el oxígeno en un principio tiene dos pares de electrones no enlazantes, y el oxígeno inferior tiene 3 pares de electrones no enlazantes, mientras que en la molécula de la derecha, el oxígeno pasa de tener 2 electrones no enlazantes a tener 3 pares de electrones no enlazantes, y el oxígeno inferior pasa de tener 3 pares de electrones no enlazantes a 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, esa es la primera característica esencial de la resonancia. Perdón, la segunda característica esencial de la resonancia. La primera característica es que las moléculas que experimentan resonancia son aquellas moléculas que se pueden representar a través de más de una representación de Lewis, debido a la deslocalización electrónica de los electrones pi y los electrones no enlazantes. Y la segunda característica esencial dentro del fenómeno de resonancia es que todas aquellas estructuras válidas para la representación de Lewis de una molécula van a diferir solamente en la posición de los electrones pi y en la posición de los electrones no enlazantes. Entonces, en otras palabras, lo que nos está queriendo decir esta segunda característica fundamental es que solamente, y ojo con esto, pueden estar deslocalizados o pueden experimentar deslocalización o pueden moverse, en palabras burdas y en palabras coloquiales, los electrones pi y los electrones no enlazados. En definitiva, solamente los electrones pi y los electrones no enlazados son los que experimentan resonancia dentro de una molécula orgánica. La siguiente característica importante de la resonancia es que la molécula real no va a ser ni la estructura de la izquierda ni tampoco la estructura de la derecha, en el caso del acetato, sino que va a ser una molécula que tenga o que comparta característica intermedia entre la representación del acetato de la izquierda y la representación del acetato de la derecha. Es decir, va a compartir características de esta representación y de esta representación de acá. Aquella molécula real que va a tener características de ambas estructuras se denomina híbrido de resonancia, ¿sí? Por lo tanto, la molécula real o la estructura real de una molécula que experimenta resonancia no van a ser sus estructuras resonantes individuales. Va a ser la representación conjunta de todas aquellas representaciones resonantes o de estructuras resonantes, que se va a denominar híbrido de resonancia. En este caso, y refiriéndome al híbrido de resonancia, fijémonos en el mapa de potencial electrostático que nosotros vamos a tener para el acetato. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la molécula real no va a pasar de estar un instante con el doble enlace arriba y en otro instante va a estar con el doble enlace abajo, ni tampoco van a estar moviéndose de una representación a otra, sino que los dobles enlaces van a estar parcialmente constituidos hacia arriba y va a estar parcialmente constituido hacia abajo, tal como nosotros lo simbolizamos aquí.
Este es el híbrido de resonancia y este híbrido es aquel que comparte características de las estructuras resonantes por separado, la estructura de la derecha y de la izquierda. ¿Y cómo es que se forma este híbrido de resonancia? Como dijimos, el híbrido de resonancia no es que esté pasando o que se encuentre en un momento en la estructura de la derecha y en la otra en la izquierda. No, sino que va a tener la formación parcial del enlace doble en el oxígeno de arriba y en el oxígeno de abajo, tal como se simboliza por esta línea punteada en rojo en el híbrido de resonancia de aquí abajo. Y al igual que se explica esta formación parcial del doble enlace entre los dos átomos de oxígeno, también se explica la distribución de la carga parcial negativa que se forma en este tipo de enlace carbono-oxígeno, recordando que es polar, y que también se reparte entre los dos oxígenos. Y eso también avala la definición del híbrido de resonancia, que dice que va a tener características de ambas estructuras resonantes. Es por esto que el oxígeno no va a tener una carga parcial negativa solamente, sino que va a tener la mitad de esa carga parcial negativa que le correspondería si es que no experimentara resonancia. Y es por eso que la carga parcial negativa, que en un principio podría haber sido solamente un oxígeno, se comparte entre los dos, y eso también avala el hecho de que el híbrido de resonancia contempla características individuales o conjuntas de estas estructuras resonantes de por sí. El hecho de que la carga parcial negativa esté generándose entre dos átomos distintos lo podemos verificar en este mapa de potencial electrostático que tenemos aquí, el cual nos dice que claramente, que verídicamente la carga negativa que se comparte entre los oxígenos verdaderamente se comparte, tal como vemos aquí la sección en rojo que explica el exceso electrónico o el aumento electrónico en los sectores donde ocurre resonancia, que son entre el oxígeno de acá y el oxígeno de abajo, que recordemos son idénticos. Como primera instancia para resonancia es tener claro estos tres puntos hablados, que se debe al movimiento de los electrones pi y de los electrones no enlazados, que también se debe o que se utiliza la resonancia cuando una estructura no puede ser descrita por una sola estructura de Lewis, que necesitamos más estructuras de Lewis para explicarla, y que por otro lado, las estructuras de resonancia solamente se van a diferenciar entre sí por la posición de los electrones pi y por la posición de electrones no enlazados, y que la molécula real que experimenta resonancia no va a ser una estructura resonante individual, sino que va a ser o que va a compartir la característica de todas las estructuras resonantes que expliquen ese compuesto o que sean válidas para el compuesto en específico. Y todas esas estructuras resonantes van a converger en una sola estructura denominado híbrido de resonancia, que lo tenemos aquí abajo. Aquí es importante ver, chicos y chicas, que cuando queremos utilizar el concepto de resonancia nosotros tenemos que explicar o tenemos que simbolizar el movimiento de los pares electrónicos y de los electrones pi mediante flechas curvas. Tal como vemos aquí, nosotros sabemos que la primera estructura resonante es válida, pero que no es la única, porque estos electrones pi que componen este doble enlace, recordando que un doble enlace tiene un enlace pi, tiene un enlace pi y un enlace sigma, por lo tanto el enlace pi que contiene este doble enlace puede tener movilidad, y también estos electrones no enlazantes de acá. Entonces nosotros sabemos que esta estructura no tiene otra estructura de resonancia que se debe al movimiento de electrones pi. En este caso el electrón pi de acá va a moverse hacia el elemento más electronegativo, que vendría siendo el oxígeno, mientras que los pares de electrones de este oxígeno que está en la parte inferior también van a experimentar deslocalización para compensar la pérdida de este doble enlace con la creación de otro doble enlace en este eje de acá. Y eso es lo que se simboliza con las flechas curvas y en rojo. Si uno no simboliza el movimiento electrónico con flechas curvas en química orgánica, eso está malo y está errado. Por convención en resonancia y en mecanismos de reacción, los movimientos electrónicos siempre son con flechas curvas, tal como se explica aquí, en este punto de acá. ¿Sí? Muy bien. Una vez analizado el concepto básico de resonancia y visto los factores fundamentales que explican la resonancia, movimiento electrónico, deslocalización electrónico, estructuras de resonancia y también híbridos de resonancia,
es necesario hablar un poquito sobre el benceno. ¿Por qué? Porque el benceno experimenta una resonancia especial debido a que es un átomo cíclico, aromático, ¿cierto? Que tiene gran estabilidad. Y esa estabilidad que tiene el benceno se grafica específicamente en la estructura de resonancia que tiene. Si el benceno no fuera tan estable, si no tuviera esta distribución electrónica alrededor de todo su anillo, tal como muestra su mapa potencial electrostático, que dice que toda la densidad electrónica está en el centro del anillo, ¿cierto? El benceno no podría ser estable. Básicamente no podría ser estable. ¿Y por qué se debe esta estabilidad? Precisamente a la movilidad que van a tener los electrones pi que tiene la estructura del benceno en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta parte de acá, hacia los sectores colindantes. Es decir, este enlace pi va a traducirse hacia acá, este hacia acá y este se va a mover acá para obtener la siguiente estructura resonante de acá. Que en conclusión nosotros podríamos utilizar el benceno y verificarlos y exponerlo hacia cualquier persona, por así decirlo, con esta simbología de acá, que incluye un circulito acá que explica la resonancia del benceno, que explica el movimiento cíclico, por así decirlo, de los enlaces pi que tiene el benceno. Y gracias a la resonancia que experimenta el benceno, gracias a esa deslocalización de los electrones pi, ¿sí?, es que se explica esa estabilidad. Está de más decir que, al igual que en el caso del acetato, los carbonos o los enlaces carbono-carbono, los seis enlaces carbono-carbono que tiene la estructura del benceno son idénticos. Exactamente por lo mismo, debido a que experimentan resonancia. Una forma de ver esto, de ver la resonancia del benceno, es haciendo una analogía que nosotros podemos extrapolar en este caso entre el benceno con unos pan de molde con queso crema, tal como nosotros lo podemos ver acá. Imagínense, nosotros tenemos que los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vienen simbolizando los vértices donde tenemos la presencia de átomos de carbono. 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que en este caso los enlaces pi vienen simbolizados por la parte donde tengamos la presencia de queso crema como tal. A priori uno pensaría que estas dos representaciones, es decir, tanto la representación del benceno en la analogía del pan con el queso, son diferentes, tanto esta de esta, pero en realidad no son diferentes, sino que lo que nosotros estamos verificando aquí solamente es la resonancia y la vuelta cíclica, por así decirlo, que tienen los electrones pi. Si nosotros hacemos o sobreponemos la estructura del pan con queso crema de la derecha sobre la de la izquierda, efectivamente lo que nosotros vamos a estar viendo es que esta parte de los enlaces pi del benceno llega a esta parte de acá, la parte de acá de los enlaces pi contempla o complementa la parte vacía de acá y esta acá, lo cual explica lo que hablamos anteriormente. La formación de la estabilidad general del benceno gracias a la resonancia que tiene el sistema pi dentro del anillo, ¿sí? Esto lo pongo para que vean más simple o mediante ejemplos cotidianos la presencia de resonancia que muchas veces hasta a los propios químicos le causa controversia, porque no es tan fácil de ver y no es tan fácil de analizar. Otra forma de ver un híbrido de resonancia es, por ejemplo, el caso de un rinoceronte. Si nosotros tenemos el rinoceronte como la molécula real, la cual experimenta resonancia, nosotros sabemos que el rinoceronte vendría siendo un híbrido de resonancia entre las estructuras de Lewis o aquellas estructuras válidas para explicar la formación del rinoceronte. En este caso, el rinoceronte vendría siendo el híbrido de resonancia y sus estructuras de resonancia vendrían siendo aquellos animales que tienen estructuras parecidas o iguales en cierta manera al rinoceronte. En este caso, el rinoceronte tendría dos contribuyentes de resonancia o dos estructuras de resonancia por separado o en sí, que se complementa o que complementan la estructura o el híbrido de resonancia formado al final denominado rinoceronte. En este caso, la estructura de resonante que explican la aparición del rinoceronte vendría siendo el unicornio, ¿cierto? Donde su deslocalización o donde la característica que contempla el híbrido de resonancia vendría siendo parte de su cuerno claramente, ¿cierto? Y parte del cuerpo
Y otro contribuyente hacia el híbrido de resonancia, o en otra forma llamado otra estructura de resonancia, vendría siendo el dragón, que contribuiría al híbrido de resonancia en base a su cuerpo, ¿sí? Entonces, mediante estos ejemplos que nosotros también podemos analizar la resonancia, mediante ejemplos cotidianos que a nosotros nos faciliten la aprehensión, por así decirlo, del concepto de resonancia que es abstracto, ¿sí? Cuando una estructura, como bien sabemos, la estructura resonante se aplica a aquellas moléculas que tienen más de una estructura de Lewis válida. Entonces, cuando una estructura tiene más de dos estructuras resonantes, podemos determinar que aquellas estructuras de resonante pueden aportar en mayor cantidad o en menor cantidad al híbrido de resonancia. Es decir, el híbrido de resonancia puede tener más características de una estructura que de otra estructura dependiendo de la estabilidad de aquellas estructuras de resonancia que tengan híbrido de resonancia. ¿Ya? Hay que hacer la distinción aquí siempre entre estructura de resonancia e híbrido de resonancia porque son conceptos totalmente apartes y que los estudiantes también suelen confundirse. Entonces, aquella estructura de resonancia que le aporte más característica al híbrido de resonancia se denomina contribuyente principal, mientras que aquella estructura de resonancia que le aporta característica pero no en tanta medida como el contribuyente principal se llama contribuyente secundario. ¿En qué se diferencian entre estos dos contribuyentes? Básicamente se diferencian en que el contribuyente principal es más estable y por ende tiene menos energía, recordando que en química la estabilidad siempre es sinónimo de baja energía, mientras que el contribuyente secundario es aquel estructura resonante menos estable y por ende mayor energía. ¿Cómo podemos discernir o cómo podemos determinar nosotros dentro de una molécula o dentro de un híbrido de resonancia cuál es la estructura contribuyente principal o la estructura contribuyente secundario? Tenemos que seguir estos parámetros que nos dice la bibliografía. Nosotros debemos ir analizando la estructura de resonante en función de estos parámetros que tenemos aquí. Son 4 parámetros que van en secuencia, es decir, primero tenemos que ir analizando el A, después tenemos que ir analizando el B, el C y el D. Estos parámetros hablan básicamente de estabilidad y el primer parámetro que hay que verificar en la estructura resonante para saber si es principal o secundario es el hecho de que la estructura que tenga mayor cantidad de octetos será la más estable. Si esto no se cumple en una molécula, si no podemos determinar qué molécula tiene más cantidad de octetos o si tiene la misma cantidad de octetos, pasamos a la siguiente condición, que es verificar cuál de las dos estructuras tenga mayor cantidad de enlaces. La que tenga mayor cantidad de enlaces será la contribuyente principal y será la que aportará más características al híbrido de resonancia. Si nosotros no podemos verificar la cantidad de enlaces o no encontramos diferencia en la cantidad de enlaces, pasamos al siguiente parámetro que vendría siendo la carga negativa en átomos electronegativos. Está comprobado que la carga negativa es mejor soportada en átomos más electronegativos. Por lo tanto, eso confiere estabilidad. Es decir, si yo tengo una carga negativa en un carbono, va a ser menos estable va a ser menos estable en comparación a una carga negativa que esté soportada en un oxígeno debido a que es más electronegativo. Aquella estructura que tenga las cargas negativas en elementos electronegativos y las positivas en elementos poco electronegativos será más estable. Si no podemos verificar este tercer parámetro, tenemos que ir al último parámetro y definitivo que tiene que ver con la separación de cargas. Cuando hablamos de separación de cargas estamos hablando de la presencia de cargas positivas, densidad de carga positiva y la densidad de cargas negativas. ¿Sí? Mientras menos sea la separación, es decir, si es que no tenemos cargas sería fantástico, eso sería estabilidad, pero entre menos separación tengamos en cuanto a distancia y en cuanto a cantidad, será más estable el híbrido de resonancia. ¿Sí? Claramente se debe cumplir una de los 4 parámetros para identificar el contribuyente mayor. ¿Sí? Siempre se va a cumplir uno, pero debe ir de manera secuencial. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos observar que esta estructura tiene 2 estructuras resonantes, ¿cierto?
vendría siendo la estructura 1 y la estructura 2. Para establecer cuál de la estructura es el contribuyente principal y por ende cuál contribuye más al híbrido de resonancia, tenemos que analizar estos parámetros de acá. Primero tenemos que contar la cantidad de octetos. Básicamente el hidrógeno cumple el dueto porque tiene dos electrones rodeándolo en el enlace. El carbono cumple con el octeto, hay que verlo. 2, 4, 6, 8, cumple con el octeto. El nitrógeno tiene octeto, 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8, cumple con el octeto, tiene 2 octetos. En este caso, el carbono no cumple con el octeto, mientras que el hidrógeno tampoco cumple con los octetos. Aquí no hay octetos. En este caso, analizando el primer parámetro, nos damos cuenta de inmediato que la estructura 1 vendría siendo el contribuyente principal, debido a que es más estable, porque tiene mayor cantidad de octetos que la estructura 2. Por lo tanto, el híbrido de resonancia tendría más características de esta estructura que de esta estructura. Si nosotros queremos simbolizar el híbrido de resonancia de esta estructura, nos quedaría de una forma, o de la siguiente forma mejor dicho, que vendría siendo así. Recordando que el híbrido de resonancia siempre debe tener características de las dos estructuras. Y nosotros vemos que el híbrido de resonancia en este caso vendría simbolizado por la siguiente estructura. Dejen cambiar el color, acá está. Que vendría siendo la desaparición parcial, por así decirlo, desaparición y formación parcial del doble enlace entre el carbono con el nitrógeno. ¿Sí? La cual también va a explicar la aparición acá de los par electrones solitarios del nitrógeno y la carga parcial negativa de acá, positiva, que vendría siendo o vendría simbolizado así, donde el carbono va a tener media carga positiva y el nitrógeno también va a tener media carga positiva, y ese vendría siendo el híbrido de resonancia entre estas dos estructuras. Recordando que este híbrido de resonancia va a tener más características de la estructura 1 que de la estructura 2. ¿Sí? Para analizar el siguiente caso también nos propone verificar cuál es el contribuyente principal y cuál es el contribuyente secundario de esa estructura de resonancia o híbrido de resonancia. Y en este caso también tenemos que ir contando y analizando los parámetros que nos indican cuál de las estructuras es más estable que la otra. Entonces, como primera instancia hay que ver el parámetro 1, que nos habla sobre los octetos. En la estructura 1 y en la estructura 2. En la estructura 1 vamos parte por parte. Vemos que cumple con 2 octetos. El octeto del carbono de acá, el carbono de acá tiene 1 octeto, el oxígeno acá tiene 2 octetos y este tiene 0 octetos, no cumple con octetos. O sea, esta molécula tiene 2 octetos, mientras que esta molécula aquí tiene, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tiene 3 octetos. ¿Por qué tiene 3 octetos? Tiene 3 octetos debido... Este tiene una carga positiva porque tiene 3 enlaces. Tiene 3 octetos porque en este caso el carbono está rodeado por 8 electrones simbolizados por los 4 enlaces simples. El oxígeno tiene 3 enlaces que vendrían siendo 6 electrones, pero tiene 2 pares de electrones libres acá que contribuyen también al octeto. Y este carbono, a diferencia de la estructura 1, estaría cumpliendo con el octeto. En este caso, la estructura 2 vendría siendo el contribuyente principal, mientras que la estructura 1 vendría siendo el contribuyente secundario, debido a que se cumplió el primer parámetro. Si no se hubiera cumplido el primer parámetro, tendríamos que haber seguido analizando el B, el C y el D, y así poder determinar cuál va a ser el contribuyente principal y a las finales cuál va a aportar más al híbrido de resonancia. ¿Sí? Ustedes pensarán que en este caso tendría que ser más estable la estructura 1 porque tiene la carga positiva soportada en un átomo menos electronegativo.
A diferencia de la estructura 2 que tiene la carga positiva sobre el oxígeno, ¿cierto? Sin embargo, al cumplirse el primer parámetro, eso descarta inmediatamente los parámetros que siguen, es decir, el parámetro B, C y D. Es por eso que hay que seguir secuencialmente. Si se cumple el primero, de inmediato nos quedamos con esa estabilidad. Si no se cumple el primero, tendríamos que ver el B. Si no se cumple el B, tendríamos que ver el C y así sucesivamente y ver. ¿Sí? Pero básicamente en esta diapositiva se expresa el hecho de que el híbrido de resonancia tendrá más características del contribuyente más estable, es decir, del contribuyente principal, que del contribuyente secundario. Lo cual no quita el hecho de que no tenga características del contribuyente secundario. Sí las tiene, pero en menor medida. A grandes rasgos ya hemos analizado, ya hemos tocado a lo largo de la cápsula todos los conceptos relacionados con la resonancia. Es decir, el por qué se forma, las cargas formales que podemos contener dentro de una estructura orgánica, qué factores lo que hace que se mueva el tema o que haya una deslocalización electrónica. Vimos lo que era la estructura resonante, vimos que era el híbrido de resonancia y vimos cuáles de esa estructura de resonancia aportaban en mayor cantidad, en característica hablando claramente, hacia el híbrido de resonancia. ¿Cierto? Y también quedamos en que lo único que se puede mover en una estructura de resonancia son los electrones pi o los electrones no enlazantes. Aquellos electrones son solamente esos electrones, disculpen, solamente esos electrones son aquellos electrones que van a experimentar movilidad y en consecuencia se van a encontrar deslocalizados. Pero las estructuras de resonancia tienen una forma de escribirse y tienen ciertos parámetros que se deben cumplir para que estén correctas, ¿sí? Por lo tanto, el dibujo y la escritura de una estructura resonante o de un híbrido de resonancia sigue reglas sistemáticas, al igual que la nomenclatura IUPAC, por ejemplo, de los alcanos, de los éteres, de los ésteres. También siguen reglas sistemáticas, en este caso la estructura resonante también. Lo primero que hay que tener en cuenta para una estructura resonante es que las estructuras de resonancia individuales son imaginarias, no son reales. En este caso, y esto quiere decir que las estructuras de resonancia individuales no son las moléculas reales. Y eso también quiere decir que la molécula real no va a estar alternándose de una forma a otra momentáneamente. Es decir, no va a estar en una estructura determinada en un cierto límite de tiempo y cuando se cumpla ese límite de tiempo va a pasar a otra estructura. No. Lo real es que la molécula real va a contemplar características de ambas estructuras de resonancia. Si tiene dos estructuras de resonancia, el híbrido de resonancia, que es la molécula real, va a tener la característica de esas dos estructuras. Si tiene tres estructuras, la estructura real o la molécula real va a tener características de esas tres estructuras individuales, ¿sí? Por lo tanto, este primer punto y esta primera regla nos quiere dejar claro que las estructuras individuales de resonancia, es decir, las estructuras de resonancia, solamente contribuyen a la percepción de la molécula real, que se complementa por las características de estas estructuras resonantes individuales. Por lo tanto, lo real es el híbrido de resonancia, tal como lo vemos en este ejemplo de acá, que lo vimos al inicio de la cápsula, que habla de la formación del ion acetato. ¿Sí? La siguiente regla es que las formas resonantes solo difieren en su número de electrones pi y electrones desapareados. Aparte de su número, también en su posición. Recuérdenlo y lo hablamos también al principio de esta cápsula. Que solamente en una molécula orgánica lo que va a experimentar deslocalización son los electrones pi y los electrones desapareados. Nada más. Esto quiere decir que en una estructura de resonancia o en una estructura resonante, ni la hibridación ni la posición de los átomos que componen esa estructura van a cambiar. No se mueven, no hay resonancia. Se mantienen constantes. Lo único que cambia, lo único que se mueve, lo único que experimenta resonancia son los electrones pi y los electrones desapareados. ¿Sí? Tal como lo veníamos mencionando hace mucho rato, solamente los electrones pi y los electrones desapareados pueden experimentar deslocalización.
Y nosotros simbolizamos este movimiento, es decir, cuando cambian de posición o cuando se deslocalizan estos electrones, mediante flechas curvas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? El mismo ejemplo del ion acetato, donde podemos ver que la flecha curva roja nos va a indicar que un par de los electrones no enlazados se mueve del átomo de oxígeno superior para formar el doble enlace, que nosotros ya lo habíamos simbolizado mediante flechas rojas, ¿cierto? Y por consecuencia, mediante esta formación del doble enlace entre el carbono con el oxígeno superior, el enlace pi que ya estaba formado abajo necesariamente debe deslocalizarse hacia el átomo de oxígeno. Si no se deslocalizase este enlace doble de acá, mediante la formación de este enlace doble de acá, el carbono estaría con 5 enlaces y esto hasta el día de hoy no se ha descubierto y no se ha comprobado. De hecho, un carbono con 5 enlaces es una falta gravísima en química orgánica y no se podría hacer. ¿Sí? Entonces, este proceso del paso y de la deslocalización de electrones ocurre simultáneamente. En resonancia, nada ni ningún electrón se mueve porque sí. Tiene que haber un movimiento que experimente una parte de la molécula para que haya movimiento en otra parte de la molécula. En este caso, el movimiento de este par electrónico solitario para formar parcialmente el doble enlace del oxígeno superior hacia el carbono, ¿cierto? Comienza a formarse y cuando se forma esto, inmediatamente y simultáneamente el enlace que estaba abajo con el átomo de oxígeno inferior desaparece, ¿cierto? Es decir, mediante la formación de este enlace desaparece el enlace de aquí abajito para que el oxígeno quede con un enlace simple y con una carga parcial, una carga formal, perdón, negativa, ¿sí? Básicamente a esto hace mención esta segunda regla, de que solamente pueden experimentar movimiento en resonancia en los enlaces pi y los electrones no enlazados, ¿ya? Y recordar que este movimiento de electrones siempre se tiene que simbolizar mediante una flecha. Si no hay símbolo de una flecha, quiere decir que se movió solo o hay un ser divino que haga mover todos estos electrones de pi o electrones no enlazados, ¿sí? Tener en cuenta también que los electrones no se mueven porque sí. No se mueven porque sí. Si hay un movimiento electrónico de un doble enlace o la formación de un doble enlace, quiere decir que hay otro doble enlace que se debe deshacer para así seguir cumpliendo con la regla de valencia, ¿sí? Recuerden que si no se deshace o si estos electrones pi de este doble enlace no pasaran a ser electrones no enlazantes de este oxígeno, mediante esta formación, el carbono estaría con 5 enlaces y no estaría cumpliendo con la regla de valencia. Básicamente eso habla esta segunda regla. La tercera regla habla sobre que las formas resonantes válidas para un compuesto orgánico no tienen que ser equivalentes en cuanto a energía respectivamente. Aquí vimos el ejemplo de que el híbrido de resonancia se complementa por contribuyentes principales y contribuyentes secundarios, ¿cierto? Y por ende, las formas resonantes pueden tener más energía y menos energía según sea el caso. Según sea si es un contribuyente principal, es decir, tiene menos energía y va a ser más estable en comparación al contribuyente secundario que va a tener más energía y va a ser menos estable, ¿sí? Aquí cabe destacar que si bien hay contribuyente principal y secundario, podemos tener el caso de estructuras resonantes que tengan la misma energía, como por ejemplo el ion acetato. El ion acetato, que lo hemos visto todo el rato, ¿cierto? Tiene dos formas resonantes predominantes. No la voy a escribir aquí mejor para ahorrar espacio. Vamos a verlo acá. Tiene dos formas, tiene dos estructuras resonantes principalmente, ¿cierto? Que son estas dos. Si nosotros nos adentramos a ver cuál de estas dos estructuras resonantes es el contribuyente principal del híbrido de resonancia, nos vamos a fijar que estas dos estructuras tienen la misma energía. ¿Por qué? Porque cumplen con la misma cantidad de octetos, cumplen con la misma cantidad de enlaces y la carga negativa está soportada sobre el átomo más electronegativo. En este caso, cuando tengamos estructuras resonantes que tengan la misma cantidad de energía, no va a existir ni un contribuyente principal ni un contribuyente secundario, sino que las dos estructuras resonantes van a aportar en igual medida
al híbrido de resonancia y van a tener la misma energía. ¿Sí? Así que a eso hace referencia básicamente el punto 3. ¿Sí? Como por ejemplo, aquí abajito, en este caso de acá, nosotros podríamos ver que cuando la acetona reacciona con una base, lo que la base conjugada que va a formar la acetona, ¿cierto? Va a poder experimentar resonancia gracias al movimiento de estos pares electrónicos del carbono, que va a ser un carbanión, ¿cierto? Que va a formar un enlace parcial entre carbono-carbono, un enlace doble parcial entre carbono-carbono, y mediante la formación de ese enlace doble parcial, necesariamente el doble enlace que une carbono-oxígeno tiene que desaparecer, para que los electrones pi que estén ahí interactuando entre el carbono y el oxígeno pasen a ser parte solamente del oxígeno como unos electrones no enlazantes, ¿sí? Pero aquí nosotros podemos observar que la primera estructura tiene más energía y va a ser menos estable que la segunda estructura debido a que la carga negativa está soportada en el elemento menos electronegativo, ¿sí? Así que aquí lo que más contribuiría a la híbrido resonancia vendría siendo la estructura de la derecha, que esta estructura vendría siendo el contribuyente principal gracias a que tiene la carga negativa soportada en el elemento más electronegativo, dando más estabilidad, ¿sí? A eso hace referencia el punto 3, ¿ya? El siguiente punto, el punto 4, es que las formas de resonancia siguen las reglas de valencia normales. Es decir, la regla del octeto se sigue aplicando sobre todos los átomos. Y en este ejemplo vamos a sacar a colación también el ejemplo del acetato. Si no se estuviera desarmando, vamos a dejarlo en rojo, si no se desarmara este enlace de acá, cuando se forme el enlace doble de aquí, del carbono superior, del oxígeno superior, perdón, evidentemente se estarían violando las reglas de valencia, es decir, el carbono estaría con más de 8 electrones, es decir, estaría con 10 electrones alrededor, violando la regla del octeto y así infringiendo las reglas básicas de la química orgánica, y no se podría tomar esa estructura como una estructura resonante debido a que viola la cuarta regla, ¿sí? A eso hace referencia este punto en específico. Bueno, y la última regla es que el híbrido de resonancia va a ser más estable que cualquier estructura de resonancia individual. Claramente va a ser más estable porque el híbrido de resonancia va a tener las características que tiene cada estructura resonante individual por sí sola. ¿Sí? Porque recordemos que el híbrido de resonancia va a ser el complemento de todas estas características que va a tener el híbrido de resonancia. Por lo tanto, de cierta forma, la resonancia vendría significando estabilidad química, ¿sí? Y nosotros podríamos decir que una estructura va a ser más estable mientras más estructuras resonantes tengan. Por lo tanto, ¿y por qué va a ser más estable mientras más estructuras resonantes tengan? Por la sencilla razón de que los electrones que están deslocalizándose en esa molécula, que van a ser los electrones pi y también los pares de electrones no enlazantes, van a estar distribuyéndose en una parte más grande de la molécula. Y al estar distribuyéndose en una parte más grande de la molécula, los electrones van a estar cercanos a más núcleos, van a estar interactuando con más núcleos y por lo tanto van a adquirir una mayor estabilidad a medida que tenga más resonancia. En este caso, tenemos el caso de estos dos compuestos, ¿sí? Donde claramente podemos ver que el compuesto de la izquierda tiene 3 estructuras de resonancia, mientras que el compuesto de la derecha tiene solamente 2 estructuras de resonancia. Siguiendo el último punto de las reglas para dibujar estructuras resonantes, podríamos decir que esta molécula, la molécula que está a la izquierda, vendría siendo más estable que la molécula de la derecha, debido a que tiene 3 estructuras resonantes, a diferencia de esta que tiene 2 estructuras resonantes solamente. ¿Y por qué es más estable? Básicamente porque todos estos electrones que están en juego, los electrones no enlazantes del oxígeno, los electrones no enlazantes del carbanión y los electrones pi, van a estar distribuyéndose en una porción más grande de la molécula. Es decir, van a estar, fíjense, va a estar pasando o van a estar distribuyéndose electrones en esta porción de la molécula, en esa. ¿Sí?
Cuando se reparte estos electrones en una porción más grande de la molécula, eso va a ser sinónimo de estabilidad, debido a que esos electrones van a estar interactuando con más núcleos, confiriendo estabilidad electrónica. ¿Sí? Y el último consejo, más que una regla, un consejo, es que ustedes, para ver si un compuesto puede experimentar resonancia o no, tienen que fijarse si tiene electrones pi y tiene electrones no enlazantes. Bajo este punto de vista, cualquier agrupación de 3 átomos con un orbital p en cada átomo experimenta 2 formas resonantes. Es decir, cualquier molécula que tenga en su estructura este modelo de estructura, es decir, tenga un enlace doble, ¿cierto? Y luego tenga un enlace simple entre 3 conjuntos de átomos, va a experimentar sí o sí 2 formas de resonancia. ¿Sí? ¿Qué son las 2 formas de resonancia? Son, a grandes rasgos, las que podemos formar en el ion acetato o podemos formarlo en la molécula de aquí. Que aquí se cumple la regla de aquí a acá, de aquí, ¿sí? Que gracias a este modelo de moléculas, por así decirlo, ¿cierto? Que tiene 3 conjuntos de átomos, el carbono de acá, carbono de acá y carbono de acá, con un orbital p disponible cada uno, ¿cierto? Es posible la formación de figuras resonantes o estructuras resonantes por la movilidad y de localización de estos electrones no enlazantes de aquí y los electrones pi de este enlace de acá. Así que esto ha sido la cápsula de aprendizaje número 3 respecto y correspondiente al concepto de resonancia orgánica, en el cual nosotros vimos las principales características de la resonancia, vimos los principales factores que afectan en la resonancia y también respondimos la pregunta de por qué existe la resonancia, que era la finalidad de esta cápsula, ¿sí? Así que me despido y les dejo la cápsula número 2 y la cápsula número 4 correspondiente a ejercicios prácticos para abordar los temas analizados en estas cápsulas, en estas 2 cápsulas de aprendizaje. Así que eso ha sido todo por hoy, muchachos y muchachas. Me despido. Hasta la próxima.